A continuación pasaremos con la cuarta participación de esta jornada, la cual es titulada Impacto de la COVID-19 en la salud mental de la población trabajadora y recomendaciones para enfrentarlo. Está a cargo de la doctora Mariana Ángeles Carrión García, quien es psicóloga, es doctora sobresaliente cum laude por la Universitat Rovira i Virgili, presidenta de la Asociación de Expertos en Psicosociología Aplicada, vicepresidenta ejecutiva del Instituto Internacional de Investigación Social, Ambiental y de Salud Ocupacional. También directora del Instituto Técnico de Psicología y Formación, directora del Encuentro Internacional sobre Prevención y Salud Laboral, representante oficial en España del Programa de Investigación en Salud Ocupacional de Latinoamérica, Pienso, Asociación Civil, profesora colaboradora para el grado de Criminología de la Universitat Oberta de Cataluña, directora del Diplomado en Ergonomía y Gestión de Entornos Laborales Saludables de la Asociación de Expertos en Psicosociología Aplicada. También profesora en la Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad San Buenaventura de Cartagena, Colombia, y profesora invitada al doctorado y maestría en Ciencias de Salud en el Trabajo de la Universidad de Guadalajara, en México, a quien recibimos con mucho gusto y le cedemos el uso de la voz. Bienvenida, doctora Mariana. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Y bueno, ya para acabar esta jornada, yo les voy a presentar los resultados preliminares de una investigación que estamos realizando sobre el impacto de la COVID-19 en la salud mental de la población trabajadora y recomendaciones de cómo enfrentarnos a ello. En esta investigación vemos que ante el cambio de las condiciones de vida a nivel laboral, social, familiar e individual que ha impuesto la aparición de la COVID-19, pues estamos trabajando con una batería de instrumentos y el objetivo es conocer el impacto que la pandemia está causando en nuestra población trabajadora en este aspecto, y tal como decía anteriormente Ana María y ya nombraba también Berenice, en este caso estos resultados preliminares son de trabajo formal, de trabajadores formal. Y las respuestas de estrés y de desgaste psíquico que están presentando. Vemos que también estos resultados, nuestro objetivo es tenerlos en cuenta para incorporar acciones específicas en los programas de prevención y promoción de la salud, tanto física como mental y emocional, en las empresas. Y lo que pretendemos es que incidan de forma positiva en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para colaborar con la investigación internacional, también les invitamos pues acceder al cuestionario online que puede ser respondido de forma rápida y fácil por la población trabajadora desde este enlace que estamos viendo en pantalla, y también hay la posibilidad en colectivos grandes de generar un enlace específico para el colectivo para poder compartir después las bases de datos, etc. Bien, los resultados preliminares fundamentalmente ahora, los primeros los tenemos fundamentalmente de México, tenemos también ya algunos de Perú, Chile, Colombia y España, pero todavía en poca medida, así como de El Salvador, Venezuela, Ecuador, Cuba, Estados Unidos, etcétera. Esperamos que pues estos resultados se hicieron con lo recibido en los primeros días, por lo tanto,
todavía es muy preliminar, pero sí que nos van indicando ya una cierta dirección hacia dónde van los resultados y es interesante tenerlo en cuenta. Vemos que el perfil inicial sería que un 33% son personas de 31 a 40 años, 69% hombres, el 48% casado y un 32% con 2 hijos. Ese sería el perfil preeminente. En cuanto al sector de la actividad, un 46,7% es del sector de la minería, aunque también en menor medida pues tenemos de petróleo, construcción, alimentación, comercio, enseñanza, servicios, sanidad, industria o administración pública en estos preliminares. En cuanto a puesto de trabajo, el porcentaje superior es operario, también tenemos auxiliares, técnicos, profesionales independientes en prestación de servicios, administrativos, docentes, psicólogos, conductores, médicos, mandos intermedios, trabajo social, etc. En cuanto a la antigüedad, en el centro de trabajo, la gran mayoría, un 27%, es de 2 a 5 años de antigüedad. El tipo de contrato, el 74% es un contrato fijo. Y en cuanto a los niveles de formación, pues tenemos que un 28% tienen bachillerato, preparatoria, tenemos un 17% secundaria, formación, licenciatura un 12%, maestría un 15%, formación profesional un 10% o doctorado un 5%. Y aquí ahora Ana María estaba haciendo mención a lo de las enfermedades crónicas y es importante ver los números que nos arrojan ya estos resultados tan preliminares y todavía con poco número de participantes y países. Un 8% presentó de 1 a 30 días de incapacidad y en el 4,4% fue por COVID-19. En otro 4,4% por enfermedad común y un 2,6% por intervención quirúrgica. Y en cuanto a las enfermedades crónicas, un 72% presenta hipertensión, un 71% diabetes, el 76% obesidad y un 69% cardiopatía. Mientras que un 78% de la población encuestada toma medicamentos. Al 63% ya se le ha realizado la prueba de la COVID-19 y un resultado positivo fue para el 3,5%. Todo este impacto, ¿qué resultados nos está arrojando en el área laboral? El 100% responde que no se sigue la actividad habitual, es decir, ha habido cambios provocados por la aparición de la pandemia. En el 73% es la actividad mínima esencial. En un 48% han tenido cese temporal en la actividad. En un 13% continúan con la actividad habitual, pero no autorizada. Es decir, la actividad tendría que haber cesado, pero no lo han hecho. Con el hándicap que esto supone para las condiciones en las que están efectuando el trabajo. Y en un 13,7%, en un 14%, se ha producido el cierre definitivo de la actividad. Un 76% continúan en su puesto de trabajo, un 37% continúa el trabajo pero desde casa, un 20% está en la empresa y en casa, hacen una actividad mixta, un 32% no está trabajando pero mantiene su puesto de trabajo y un 2% se ha quedado sin trabajo.
En cuanto a la realización de tareas, horarios y salario, un 81% ha recibido medidas de seguridad extra por parte de la empresa. Al 36% le han proporcionado equipos para trabajar desde casa y a un 48,5% soporte técnico remoto. El 61% continúa con su horario habitual, sin embargo, alrededor de un 20% nos refiere que han aumentado las horas de dedicación. En un 35% han disminuido y también les ha disminuido el salario. Y un 4,4% considera que han aumentado en los desplazamientos debido a las medidas de seguridad que ahora se toman. El 75% sigue recibiendo su salario habitual, pero un 27% refiere recibir un salario más bajo. En un 8% se ha gestionado ayuda del gobierno y un 28% de quienes lo han gestionado reciben esa ayuda. Un 4% solicitó subsidio por desempleo y de ellos un 2,6% lo está recibiendo. Un 5,7% solicitó otro tipo de ayuda y un 4% la está recibiendo. Y un 11% nos indica que la ayuda llegó, pero que se demoró 2 meses o más en los que no recibieron ningún tipo de salario o de ayuda económica. Y un 15% se ha quedado sin ingresos. En cuanto a la seguridad y salud y la condición de vulnerabilidad, a un 79% de los que siguen en activo y en la empresa les toman la temperatura al ingresar al centro de trabajo. En el 92% de los casos se han tomado medidas para mantener la sana distancia. En el 92,5% se les fomenta el lavado de manos y en el 92% se les facilita el gel en la misma empresa. El 86% ha recibido el equipo de protección necesario y en un 90% se han instaurado medidas de desinfección. El 85% considera que en su empresa sí envían al personal vulnerable a casa. En el 91% creen que el centro de trabajo cumple con la normativa oficial. El 87% tiene servicios de salud cubiertos y en un 12% el centro de trabajo está cerrado. No definitivamente, pero está con el personal en casa. El 18% de esta población ha sido considerada vulnerable, en un 7,5% por enfermedades crónicas y en un 3,1% por edad y enfermedades crónicas a la vez, el 2% aproximadamente por edad y otro 2% por haber tenido previo un contacto con alguien contagiado y un 0,4% por hijos en edad escolar. El impacto en cuanto al área social que nos arrojan estos primeros resultados es que un 90% vive en un vecindario libre de violencia y seguro para realizar actividad física, en un 74% en un vecindario sin delincuencia y un 95-96% está cerca de los servicios básicos. En un 99% refieren que disponen de una vivienda en buenas condiciones, con agua y electricidad y con red de alcantarillado, y un 96,5% dispone de servicios de salud, 90% con acceso a atención preventiva, un 86% tiene fácil acceso al servicio de salud y un 88% cree que su servicio de salud es adecuado, pues de este 90% que tenemos aquí. En cuanto a las pérdidas a causa de la COVID-19, un 18% tiene algún familiar que ha dado positivo y un 7% ha perdido algún familiar. El 54% tiene algún amigo que ha dado positivo
y el 17% ha perdido algún amigo por causa de la COVID-19. En un 36-37% han perdido algún conocido y en un 42% conocen de 1 a 5 personas afectadas y el 37% conoce de 1 a 5 personas fallecidas. Vemos que el impacto de la COVID por pérdidas de personas cercanas es un impacto alto. En cuanto a las relaciones sociales, ya las actitudes de discriminación, el 89% tiene familia que no convive con ellos en su casa y el 96% mantiene comunicación con ellos. El 92% mantiene comunicación con amigos y un 99% mantiene la distancia social y en un 65% también refieren que han mejorado la relación con sus vecinos en este confinamiento. En un 3% se refiere recibir trato discriminatorio o violento por razón de origen étnico, por razón de estado de salud y en un 5% por su profesión o en un 3% por razón de género. En cuanto al impacto en el área familiar, podemos ver que el núcleo familiar puede estar conformado por solo una persona, con o sin mascota, en algún caso con uno o más niños, o también núcleos de varios adultos con varios niños y varias mascotas, también familias de 2 adultos con niños o con hijos adultos. En este caso, el 28% son 4 personas, alrededor de un 20% núcleo de 3 personas, un 14,5-15% 5 personas y un 14% núcleo de una persona o un 12% con 2 personas. Pero lo que sí que vemos y nos llama también la atención por el impacto económico es que un 49% de estos núcleos familiares, la economía familiar depende solo de una persona y en un 35% de 2. Es decir que la mitad de esta población, aunque sean núcleos de 4 o más personas, depende de la economía de una sola persona. En cuanto a la organización y responsabilidades en el hogar, pues la convivencia de 24 horas en el mismo espacio y la integración, como nos estaba hablando Ana María, de tareas que se realizaban fuera del entorno familiar, ha hecho necesaria la reorganización de los tiempos de dedicación y la utilización de los espacios. En un 62% se han tenido que reorganizar los horarios, pues porque de repente tenemos una computadora, pero los niños tienen que hacer las tareas para la escuela y se tienen que conectar y la mamá y el papá en sus respectivos trabajos. Por lo tanto, ha sido necesaria esa reorganización de los horarios, en un 72% también de adecuación de los espacios, en un 74% han estipulado un tiempo para el descanso individual, para la desconexión individual, y en un 65% para el tiempo lúdico compartido. También es importante ver que en un 30% refieren que todas las responsabilidades del hogar recaen sobre esa persona que está respondiendo. Un 67% creen que se comparten equitativamente o solo un 13% dicen que recae en otra persona. La mayoría piensa que cada uno aporta según sus posibilidades. Y en un 13% pues viven solos, con lo cual pues no han tenido problema respecto a la organización o responsabilidades del hogar. En cuanto a las relaciones interpersonales, en un 92,5% refieren que las relaciones dentro del entorno familiar son de respeto. Sin embargo, en un 16% reconocen que hay conflictos en las relaciones
alrededor también de un 17%, que han aumentado las discusiones a razón de compartir pues, las 24 horas a nivel familiar. En un 4% se ha recibido violencia física o verbal y un 0,4% ha sido víctima de acoso sexual e incluso en un 5% de casos ha sido necesario pedir ayuda externa. Respecto al área individual, también vemos que en la expresión de las emociones, vemos que hay unas que sobresalen con mucho en respecto a los demás, que es la tristeza, la incertidumbre, el miedo, la ansiedad y el enojo. Pero bueno, seguidas de cerca también con el dolor emocional, el sufrimiento o la soledad. Esas son las principales emociones que se refieren las personas a nivel individual estar sintiendo. Respecto a la salud física, vemos que un 97% sigue manteniendo sus rutinas de higiene, etcétera. También dicen mantener una alimentación equilibrada. Un 67% controla el tiempo que pasan en pantalla, en celulares, etcétera. Un 58% mantiene actividad física. Un 58% refiere sentirse muy cansado. Un 40% tener dolor de espalda. Un 37% ha disminuido la calidad del sueño y en un 28% refieren también tener dolor de cabeza. Vemos que respecto a la salud mental, vamos a ver aquellos aspectos, por ejemplo, que son positivos. En un 95% dicen mantener pensamientos positivos. Eso luego va a estar interesante. Ahora son resultados muy preliminares, pero luego va a estar interesante como si el 95% mantiene estos pensamientos positivos, etcétera, etcétera, pues hay ese impacto en emociones como tristeza, incertidumbre, miedo, etcétera, ¿no? Entonces va a estar bien luego el ver todos estos datos ya estadísticamente manejados, ¿no? En un 93,8%, en un 94% se mantienen ocupados, intentan pues estar durante el día con ocupación, etcétera. En un 91% dicen reconocer sus fortalezas, sus capacidades. En un 87% manejan bien sus emociones. En un 84% cuida su aspecto físico, aunque sea para estar confinado en casa. En un 77% limita y selecciona las noticias que se reciben y la calidad de estas. En un 75% mantiene su rutina dentro de una normalidad. En un 56% utiliza técnicas antiestrés. Y aquí ya en estos primeros resultados, que son como de unas alrededor de 200 y algo personas, o sea, todavía son muy poquitas, pero ya hay un 7% que reconoce que tiene un mayor consumo de alcohol y drogas o que ha aumentado el hábito de fumar. Respecto a las respuestas de estrés, vemos que en la respuesta cognitivo-emocional es donde tenemos una respuesta de estrés más alta, porque, bueno, aquello que indicaría una intervención
pues va desde lo normal, que no es bueno, hasta lo nocivo, que es lo rojo. Entonces aquí tenemos pues que un 19, 24, 20, un 26% de la población en estos resultados, que además era de pocas semanas todavía de confinamiento, ya estaban teniendo respuesta cognitivo-emocional. Pero también vemos que hay ya una cierta respuesta de alrededor de un 14% de respuesta conductual y también ya de estrés fisiológico, de respuesta de estrés fisiológico. Y en cuanto a desgaste psíquico, todo y que son de las primeras semanas, estos primeros datos, etcétera, todavía estamos recibiendo ahora y por lo tanto ahora sería mucho más rico, ¿no? Pero bueno, esto ya nos va indicando un poco el camino, ¿no? De lo que vamos encontrando. Alrededor de un 7-8% ya está presentando también desgaste psíquico. ¿Qué propuestas sale de todo eso? O sea, todo esto nada más es para ilustrar, bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora cuando regresemos con todo esto, con todo este efecto que el área social, laboral, familiar e individual, todo este impacto que la COVID ha tenido en todas estas áreas en nosotros? Entonces, las empresas no pueden hacer oídos sordos a todo este impacto y entonces vemos que sí que salen realmente unas líneas claras de intervención, teniendo y dejando muy claro que toda esta línea de intervención tiene que estar implementada desde la gestión del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. No pueden ser tomados como programas parche de, bueno, ahora vamos a hacer un programa de promoción de la salud y ahora vamos a hacer un estudio de los horarios y ahora vamos a hacer como cosas desintegradas. No, tiene que estar todo integrado en un solo programa donde se contemple todo este impacto que está teniendo en el ser humano y que está aumentando el estrés de esa población trabajadora. Por lo tanto, en lo laboral, que veíamos los resultados, ¿qué nos aconsejan estos resultados? Indudablemente un programa de promoción de la salud, porque tenemos más de un 70% de enfermedades crónicas de población. La gran mayoría de la población presenta este tipo de afectación de hipertensión, diabetes, obesidad, cardiopatías. Un 78% está medicalizado y un 18% ha sido considerado vulnerable. Muy importante también, y ahí lo estaban también diciendo, un 13% no tiene cubierto el servicio de salud. Entonces aquí esta población es una población desasistida, que por lo tanto también habrá que ver qué pasa con esto. Políticas de empleo justo. En un 13% continúan con su actividad, pero no autorizada, con todo lo que eso implica. En un 14% se ha producido el cierre definitivo de la actividad. Se han quedado fuera, se han quedado en la calle. Un salario más bajo, en un 27%. Han repercutido, porque ha repercutido en la productividad, en las horas de permanencia en la empresa, etc. Por lo tanto, una política de empleo justo. Obligaciones también bien claras y definidas por parte de la empresa. En un 20% no les proporcionan medidas de seguridad extra por la pandemia, o en un 64% no se les proporciona equipos para el trabajo desde casa, o más de un 50% ni siquiera tiene asistencia técnica remota para poder realizar ese trabajo. Ajuste saludable de los horarios de trabajo. En un 20% han aumentado las horas de dedicación. Como trabajo desde casa, se espera que yo esté ahí conectada todas las horas del mundo mundial. Pues no puede ser. O sea, yo tengo
mis horas de desconexión y no pueden esperar que yo esté ahí a su disposición las 24 horas del día, a no ser, como decía Ana María, que sea algo de importancia vital en lo que yo tengo también un papel vital, pero si no, pues ese 20% que ha aumentado las horas de dedicación, eso hay que hacer un ajuste saludable de ello. En un 35% han disminuido esas horas y eso quiere decir que les está afectando en los salarios. También habrá que ver cómo eso se va a intervenir y también las medidas en los desplazamientos. El impacto que estábamos viendo a nivel social y que también eso nos indica un camino de intervención, acompañamiento en el proceso de duelo. Estábamos viendo que un 18% tiene algún familiar afectado, un 7% ha perdido algún familiar cercano, o un 54% ha perdido, tiene algún amigo que ha dado positivo y un 17% ha perdido a alguien, ¿no? Y un 42% conoce de 1 a 5 afectados, o un 37% conoce a alguien que ha muerto. Por lo tanto, acompañamiento en el proceso de duelo, porque es importante. Es importante porque un proceso de duelo se puede contaminar cuando estamos en un proceso muy fuerte de estrés y nos puede generar un proceso de duelo crónico no resuelto. Por lo tanto, acompañamiento en ello. Programas de sensibilización en prevención de la discriminación y la violencia. Hemos visto que se está recibiendo trato discriminatorio violento por varias razones, de origen étnico, de estado de salud, de profesión o de género. Programas de sensibilización y prevención de este tipo de discriminación y violencia. Vemos también caminos que desde la empresa nos marca el impacto a nivel familiar. Ayudas sociales para familias y programas de ayuda de desarrollo al empleado, pares, en las empresas. ¿Por qué? Porque son familias donde son núcleos grandes de muchas personas conviviendo en el mismo núcleo y esa economía familiar solo depende de una persona, etcétera, y por lo tanto esas ayudas sociales para familias y esos programas de ayuda a los empleados dentro de las empresas deberían ir también en ese sentido. Una información clara, veraz, de qué tipo de ayudas pueden gestionar, ayudarles a gestionarlas, etcétera, etcétera. Red familiar de apoyo, no solo la red de apoyo dentro del trabajo tan importante y que siempre se ha dicho, sino que también dentro del trabajo, si se promociona esa red social de apoyo, eso también sirve de ejemplo para aplicarlo en la red familiar de apoyo. ¿Por qué? Porque vemos que se han tenido que reorganizar horarios la mayoría, adecuar espacios, que las tareas solo recaen en uno, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo esto también va a tener un impacto positivo si se hace este tipo de intervención. Campañas de sensibilización e información sobre recursos, porque estamos viendo que hay conflictos en las relaciones que aumentan las discusiones, que ha aumentado también la violencia física o verbal o las víctimas de acoso sexual, etcétera, y que incluso se ha tenido que pedir ayuda fuera. Entonces, desde la empresa, campañas de sensibilización y de informar de todos los recursos que se tienen para poder tener ayuda en ese impacto negativo que podemos recibir a nivel familiar. Y respecto a lo individual, también desde la empresa se pueden hacer, dentro de este programa global, gestión de las emociones y de los sentimientos. ¿Por qué? Porque debemos interpretar aquello que nos genera bienestar o malestar. Si queremos luchar contra ello, debemos de conocerlo. ¿Qué es lo que a mí más me afecta? ¿Cómo yo manejo eso? ¿Cómo yo me puedo enfrentar? Y por lo tanto, todas esas emociones que hemos visto que surgían, ¿cómo puedo yo manejarlas bien para que no me impacten de forma negativa en mi salud? La promoción de la salud física, lo hemos visto, un 58% presenta cansancio, un 42% no realiza ningún tipo de actividad física,
un 40,5% refiere tener dolor de espalda, un 37% ha disminuido la calidad del sueño, un 33% no tiene control sobre su tiempo en pantalla, etc. Promoción de la salud mental. Bueno, aunque hemos leído antes los resultados en positivo, veámoslos ahora en negativo, es decir, un 45% no utiliza técnicas antiestrés, un 33% no limita ni selecciona las noticias que recibe, un 25% no mantiene su rutina normal o descuida su aspecto físico, etcétera. Ha aumentado el consumo de drogas, de tabaco, de alcohol, etcétera. Y también programas de prevención y afrontamiento al estrés, porque también veíamos los resultados que un 25% ya presenta respuestas de estrés cognitivo-emocional o conductual o fisiológica, y que ya ha empezado también a presentarse desgaste psíquico. Por lo tanto, y ya para acabar, prevenir las secuelas emocionales y mentales que el aislamiento social, la soledad, la incertidumbre, la falta de poder adquisitivo, los conflictos familiares que pueden aflorar, la enfermedad y el miedo a la muerte pueden ocasionar en cada uno de nosotros. Pensar que los efectos en la salud mental son trastornos de pánico, depresión, trastornos de estrés postraumático, ansiedad, duelo crónico prolongado, desgaste psíquico, etc. Y pues estas experiencias en desastres, en grandes desastres o otras epidemias, han dejado claro que esas son las secuelas que se pueden esperar también en este caso de la COVID-19, y por ende queda evidenciada la importancia del cumplimiento de la normativa en factores psicosociales para la salud y bienestar de la población trabajadora, y eso pues va a influir también en el entorno social y familiar. Ya Berenice os mostraba nuestro modelo de empresa saludable y sostenible, que es el que utilizamos para la gestión y que ahora más que nunca va a permitir que se gestione de una manera global, integrada dentro del sistema de gestión de la empresa, pues desde la detección, que es lo que estamos haciendo ahora, con una participación activa de todos, lo estaba hablando Ana María, desde la dirección de la empresa, los sindicatos, los trabajadores, etcétera, con canales muy claros de información, de comunicación y de formación, con un concepto de salud positivo, capacitador, de promoción de salud, y luego ya evaluar esas condiciones en cada una de las empresas, pues porque tienen que ser intervenciones a la medida que vayan a esa empresa saludable, sostenible, etc. Se pueden trabajar desde muchos aspectos, desde una participación responsable, participación respetuosa, la responsabilidad del autocuidado, la eficacia y la productividad, cómo dar y recibir esfuerzo positivo, la erradicación de la violencia y el acoso, etcétera. Es decir, programas que ya eran importantes desde lo psicosocial, y desde lo individual lo mismo, el mantener la actividad física, la alimentación equilibrada, el contacto con nuestro entorno familiar, social y laboral, gestionar las emociones y sentimientos, reconocer nuestras fortalezas y debilidades. Muy fácil, al alcance de todos, ejercicios de respiración, de relajación, de meditación. Son unas técnicas fabulosas de antiestrés y no necesitamos ir a ningún sitio para hacerlas. Ahora más que nunca debemos mantener una mirada de empatía y de solidaridad hacia los demás. La red de apoyo debe de funcionar no solo dentro de la empresa, sino también fuera de ella. Que cada uno sintamos que los demás están ahí, que el esfuerzo de cada uno es importante. La comunicación, el feedback, los refuerzos positivos no tienen que parar. Y como dicen la OMS en el 2019, políticas y prácticas de seguridad y de protección de la salud que permitan detectar el estrés patológico,
las enfermedades y el consumo nocivo de sustancias proactivas, psicoactivas, así como facilitar recursos para ello. Por cada dólar invertido en ampliar el tratamiento de los trastornos mentales más habituales, se obtuvieron 4 dólares en mejora de la salud y la productividad. Entonces, pues ahí lo dejamos y a ver si las empresas se animan a hacerlo y a hacerlo bien. Muchas gracias, estimada doctora Ángeles Carrillo García, por su destacada participación. En definitiva, todos los puntos que usted señala son muy importantes. El miedo, la preocupación y el estrés evidentemente son respuestas comunes a momentos en los que nos enfrentamos a la incertidumbre o a lo desconocido o a situaciones de cambios o a una crisis. Al temor de contraer el virus en una pandemia como la del COVID-19 se suma el impacto de los importantes cambios en nuestra vida cotidiana provocados por los esfuerzos para contener y frenar la propagación del virus. Ante las nuevas y desafiantes realidades de distanciamiento físico, el trabajo desde el hogar, el desempleo temporal en algunos casos, la educación de los niños en el hogar y la falta de contacto físico con los seres queridos y amigos, pues todo esto provoca que sea imprescindible que cuidemos tanto nuestra salud física como nuestra salud mental. En este sentido, algunos de los participantes han escrito que están interesados en que se comparta la liga para poder colaborar en la investigación que usted y su equipo realizan. Para ello, les comento que estamos en este momento publicando en el chat una liga de registro para que todos los asistentes puedan ahí registrar sus datos, su correo electrónico, y entonces podamos enviar esa liga a ese instrumento que usted nos compartía, doctora, para que quienes están interesados pues puedan también contar con el acceso a esa información. También, dentro de las preguntas que tenemos, nos dice, bueno, ¿de qué manera podrían colaborar otros investigadores y académicos en este importante trabajo de investigación que ustedes realizan? Bueno, pues les invitamos cordialmente. Cuando ya han visto estos resultados preliminares, que los preparé para ahora, para la presentación, y entonces pues agarré los primeritos que tenía, que mayoritariamente, ya digo, eran de México, España, Perú y Colombia, pero en menor medida, pero se está haciendo alrededor de los demás países. Con gusto, si mandan sus datos, yo les mandaré la liga al cuestionario, y entonces se trata pues de hacer la máxima difusión para que población trabajadora pueda responder al cuestionario y así podamos tener más feedback de cada uno de los países. En este caso, pues creo que son alrededor de 250, 300 cuestionarios que se deben de tener por país para poder validar también ese cuestionario en el país, ¿no? Las personas que además tengan un colectivo amplio, por ejemplo, dices, mira, yo es que soy de la universidad y lo quiero pasar para todo el personal de la universidad, pero además me gustaría luego tener nuestros datos. No hay problema, me lo dicen, y entonces en vez de la liga que yo he puesto ahí, que es la general para población trabajadora y donde, bueno, pues van alimentando la base, se hace un link específico para la institución que lo solicite, y ese link lleva a una base de datos específica, que luego se comparte en la base de datos general, no pasa nada, pero sí que esa base de datos en Excel, no me comprometo a más, la base de datos cruda como nos llega, pues se la comparto a aquellos que les interese tener esos resultados, ¿no? Y si no, pues directamente a mi correo, que es muy facilito, presidencia,
presidencia.aepa@gmail.com. presidencia.aepa@gmail.com. Pues también me lo podéis decir por correo. Perfecto. Tenemos también, bueno, otra pregunta. ¿Cómo han adaptado sus técnicas de investigación y forma de trabajo en tiempos de COVID? ¿Cómo hemos adaptado la forma de trabajo? Sí, y sus técnicas de investigación. Bueno, las técnicas de investigación con una cosa que yo nunca creí hacer, que es a través de un cuestionario por internet. Es decir, por eso, en la mayor medida posible, siempre estamos intentando buscar organizaciones, sindicatos, ministerios, etcétera, que están pasándolo. Y entonces, normalmente, pues por ejemplo, en empresas aquí en México con las que colaboramos, etcétera, lo van a hacer pasando, rellenando el cuestionario en tiempo real, como si fuera un cuestionario de papel, pero los van a agrupar en un aula, bueno, con las distancias, etcétera, para que en ese momento, con las instrucciones oportunas, etcétera, pues lo anden respondiendo. En la medida que eso se pueda gestionar así, yo indudablemente lo aconsejo, porque siempre he desaconsejado la implementación de un cuestionario, o sea, el pasar un cuestionario de manera anónima y sin nadie que pues tenga un cierto control sobre la situación, ¿no? Entonces, pues nos hemos tenido que adaptar, no hay de otra, porque si no, no hay manera de recibir ese feedback. Entonces, a nivel de investigación, pues seguimos así, reuniéndonos a través de las pantallas. Mañana tenemos otra reunión, por ejemplo, Ana María y yo, etcétera. O sea, nos vamos reuniendo y vamos generando proyectos de investigación y utilizando pues todas las herramientas que tenemos a mano, y hay que adaptarse a las circunstancias. No hay que amedrentarse ni quedarse atrás por ello, ¿no? Claro que sí, doctora. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta y dice, desde su experiencia, ¿cuáles considera que son las 5 medidas más efectivas que podemos implementar las personas para evitar problemas de salud mental durante el confinamiento? Mira, la principal es la relación que uno tiene con uno mismo. O sea, ¿qué pasa? Que ha surgido de repente, por ejemplo, el confinamiento en soledad. A mí me ha tocado aquí en México, yo vivo sola, mi familia está en Barcelona, en Cataluña, entonces yo estoy aquí sola. Y esa era una de las cosas que a mí en un inicio pensé, bueno, a ver, el impacto, ¿no?, emocional que eso puede tener. Y la verdad es que estoy bien, estoy bien. Estoy bien conmigo, entonces claro, es un trabajo que ya llevaba hecho anteriormente. Entonces no me pesa las horas que paso conmigo, las 24 horas, ¿no?, que paso conmigo. Estoy bien y aprendo a disfrutar de lo que tengo. Muchas personas me han referido que están en el mismo caso, que están solos, de decir, fíjate que acabo de redescubrir el placer de estar conmigo, el placer de permitirme una hora de lectura tranquila de un libro, el placer de permitirme escuchar música, el placer, ¿no?, de disfrutar de mi tiempo, que la locura que llevaba antes de la pandemia no me lo permitía. Es decir, porque no podía parar, ¿no? No frenaba ni un domingo. Todo era trabajo, todo eran obligaciones, todo era responder hacia afuera. Y de repente ahora la pandemia me ha enseñado que también tengo ese espacio para responder hacia adentro, y es algo que no quieren soltar ahora, ¿no? Dicen, es algo que quiero seguir manteniendo. Y en los que están conviviendo hay de todo.
de repente a aquellos conflictos que estaban tapaditos, porque total, llegábamos por la noche todos a casa y mientras nos explicábamos 4 cosas de cómo había ido el día, ya no hay problema, ahora estamos conviviendo las 24 horas y surgen conflictos que no son nuevos, estaban tapados y que entonces esas horas de convivencia hacen que resurjan, ¿no? Entonces, a nivel individual, yo diría que es eso, lo primero es disfrutar de ti mismo, y cuando disfrutas de ti mismo, si estás en familia vas a saber disfrutar también de los demás, y darte ese tiempo para entender tus emociones, para entender qué pasa por aquí dentro, ¿no? Y como digo, hay técnicas bien facilonas y que no nos cuesta nada y que las podemos hacer todos, como es algo tan sencillo como contemplar nuestra respiración, como relajarnos todos nuestros grupos musculares y como meditar, escoger una pequeña frase y meditar sobre ella, por ejemplo. Gracias, doctora. Finalmente, una participante, María Mercedes, un comentario, buenas tardes, como manera de aporte. Es fundamental el papel que cumplimos los salubristas, líderes en los procesos de seguridad y salud en el trabajo, frente a las empresas que asesoramos o intervenimos, en lo relacionado a la manera en que se debe afrontar una situación como la pandemia. Debemos ser portadores no solo de medidas preventivas, sino de positivismo, capacidad de reinventarse y evaluar nuevas habilidades que aporten en los estilos de afrontamiento y de autorregulación. Esto definitivamente reduce los porcentajes de impacto en la salud física, social y mental. Nuevas oportunidades de generar ingresos extras, crear emprendimientos familiares o acceder a programas del gobierno. Es un comentario que realiza una de las participantes en esta sesión. Y con esto, estimada doctora, daríamos por concluida esta relevante jornada con estas 4 participaciones, y a nombre de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y con el permiso de cada uno de ustedes, compartiré y daré lectura a sus respectivos reconocimientos por esta importante participación, que a la letra dice: la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Secretaría Académica, otorga el presente reconocimiento a la maestra Berenice Valdés Smith por haber participado como panelista en el webinar Experiencias prácticas en la gestión de la salud de las empresas y organizaciones saludables durante la COVID-19, con una duración de 4 horas, atentamente por la cultura a la justicia social, Tlaxcala, Tlaxcala, a 1 de agosto de 2020, firma el doctor Luis Armando González Plasencia, rector, y el doctor Enrique Vázquez Fernández, secretario académico. De igual manera, se otorga el mismo reconocimiento por su destacada participación al doctor Francisco López Barón, a la doctora Ana María Gutiérrez Strauss y a la doctora Ángeles Carrión García. Realmente ha sido una jornada de de compartir mucha experiencia, muchos conocimientos y de mucha reflexión. Estamos muy agradecidos con su participación y ahora le cedo el uso de la voz a la doctora Ángeles Carrión García en su carácter de presidenta de la Asociación de Expertos en Psicosociología Aplicada. Para que pueda... Muchísimas gracias. Nada más despedir este evento. Creo que pues ha sido un compartir de experiencias desde el inicio con Berenice en toda esta visión de lo que representa un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las empresas, la visión de la experiencia que me ha dejado agotada de Francisco, con esos cambios y adaptabilidad rápida a todo lo que ha ido sucediendo y de cómo ponerlo en marcha dentro de una organización compleja como es un ayuntamiento, con todo lo que eso
abarca, así como esa visión desde la medicina y desde la ergonomía que nos ha dado Ana María, con puntos muy claves también a tener en cuenta ahora en la nueva reincorporación cuando esta se pueda realizar, ¿no? Y ver también pues cómo todo eso nos impacta como individuos, todo ese impacto laboral, social, etcétera, en nuestras emociones y en nuestra salud mental. Bueno, tenemos ahí mucho que hacer, mucho que estudiar todavía, ¿no? Pero creo que estamos en un buen inicio. Agradecer muchísimo a la Universidad Autónoma de Tlaxcala y muy especialmente al maestro Josué, que nos ha estado aquí coordinando y acompañando de una forma excelente. Y nada más, muchísimas gracias a todos los participantes por la atención y por haber estado aquí con nosotros. Hemos grabado el evento y entonces en breve lo estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales para que los que no han podido estar conectados, pues hemos ido recibiendo mensajes de que habían personas que tenían dificultad porque tenían otras cosas en los horarios y tal, y están pendientes de que también lo publiquemos. Muchísimas gracias y damos por finalizado el acto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien y buen día. Igualmente. Gracias, buen día. Gracias.